Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, pone en Twitter estas imágenes de bombardeos y de derribos de edificios palestinos. Este alarde de poderío militar y a ver quién tiene la bomba más grande resulta bastante curioso, como es que en Twitter están poniendo cosas así. Imagino que para mostrar a su población superioridad y tranquilizarla diciendo somos superiores, no os preocupéis, vamos a ganar, y también como arma disuasoria contra el enemigo, a saber. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticiero Giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. Y vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en Israel, de cómo han entrado dos nuevos países en la guerra, pero antes vamos a comentar las noticias que están ocurriendo por España y por el resto del mundo. En feminismo tenemos que detenida a una mujer por abandonar en Son Espasas al bebé al que acababa de dar a luz y que dio positivo en sustancias de la risa. El pequeño nació prematuro y tuvo que ser sometido a reanimación e ingresado en la UCI. Un ser de luz haciendo cosas de luz. Una vendedora de caricias da sustancias de usar. Bueno, introduce sustancias de la risa en el cliente y utiliza el reconocimiento facial de su móvil para robarle 9.800 euros. La Policía Nacional arrestó a la mujer y a sus dos hermanas en Alcoy tras realizar 20 transferencias bancarias y estos son el varón que había contratado los servicios del tema. Seguramente se sentiría impune porque no creía que él le fuera a denunciar por avergonzarse de haber usado estos servicios. Y ahora tenemos una feminista empoderada que tiene montado su negocio, aunque el Estado ha intermediado. No le ha gustado demasiado. Detenido a una mujer y desarticulado un importante punto negro de sustancia de la risa en Santiago. La mujer está considerada como una de las mayores proveedoras de la ciudad de la sustancia esta, la cual portaba en el momento de su detención más de 5.000 dosis. Vamos, toda una emprendedora a la que el Estado le ha regulado y le ha impedido seguir produciendo. Y en política y economía tenemos que así es el suplicio fiscal de las familias. Sánchez sube 1.000 millones al mes el IRPF de los trabajadores con la inflación. Acumula más de 50 subidas de impuestos, de los que la inmensa mayoría han tenido impacto directo en los trabajadores. La excelente gestión de Pedro Sánchez. El gobierno asume una subida de las pensiones de hasta 4,5% en 2024. El Ejecutivo calcula que la revalorización de las pensiones de 2024 va a suponer un gasto extra cerca de 7.500 millones. Recordemos que en España hay 9 millones de pensionistas y 17 millones de trabajadores en el sector privado. Eso significa que más o menos por cada 100 euros de subida de las pensiones implicaría más o menos 40 euros menos de salario. Las pensiones son el mayor gasto que tiene el Estado y una subida de pensiones implica una bajada de salarios. Esto es matemática. Yolanda Díaz propone una amnistía masiva que incluya a los CDR y Tsunami. ¿Por qué no? Además, bronca en el Consejo de Ministros. Díaz rechaza devolver a los ilegales que se hacinan en Canarias, que han sido miles. O sea, esta es una locura tal y como están las cosas. Con un flujo de 500 ilegales al día, la situación en Canarias puede superar los 31.000 inmigrantes durante la crisis de 2006. En delincuencia tenemos que una persona del sur aprovecha una visita a sus hijos menores para encerrar a su expareja durante 2 días y violinizarla. Los hechos ocurrieron en Zaragoza y ahora se ha condenado al tipo a 18 años de prisión. Detienen por allanamiento de morada y coacciones al bombero que acosó a Óscar Puente en el tren. El que le hizo las preguntas de qué tal lo de Puigdemont. Y no entiendo yo por qué esto es noticia. O sea, básicamente entró en no en la casa, sino en la habitación de la compañera de piso de su pareja. Estaban discutiendo y el tío bastante tocadete. Pero, ¿por qué es noticia este tío? Este tío es totalmente irrelevante. Lo que pasa que, como hizo una pregunta incómoda a un pavo del PSOE, ahora lo tienen que difamar de todas las maneras posibles, o por lo menos señalar y mostrar todos sus trapos sucios. Bueno. Y en noticias generales, Air Europa sufre un ciberataque y pide a los clientes que cancelen las tarjetas de crédito que hayan utilizado para pagos con la aerolínea, así que cuidado si habéis hecho algo así, id con cuidado. En internacional, el senador uruguayo por el oficialista Partido Nacional, Gustavo Penedès, es imputado con prisión preventiva por la presunta comisión de 22 delitos, de los cuales 11 son por retribución a la explotación del tema de menores de edad. Madre mía. Reino Unido ordena a la policía británica que considere una ofensa criminal ondear la bandera palestina. Piden a los agentes locales que consideren a esta enseña y en el contexto actual, igual que las esvásticas nazis. Me parece absurdo, me parece totalmente ridículo. Entiendo que pueda molestar que haya personas que justo cuando hacen un atentado los de Hamas ondeen las banderas que
pueden en parte representar a Hamás. Pero de ahí a prohibirlo, oye, si la gente quiere exponerse así y mostrar tal y como son, pues oye, que lo hagan. La Fiscalía Federal Alemana abre una investigación contra Hamás. Exactamente qué van a investigar desde Alemania, no lo sé. Inditex anuncia el cierre de sus 84 tiendas franquicia en Israel. La escalada del conflicto bélico en Israel tras la ofensiva sorpresa lanzada por Hamás el sábado pone en alerta a las empresas españolas como Indra o Comsa. Lógicamente, pues es un peligro. Y vayamos con la noticia del día y asuntos relacionados con Israel, aunque bueno, en internacionales, pues bueno. Y empecemos con algo más o menos adyacente, algo suave, e iremos escalando en peligro y en mala tela. Playboy despide a Mia Khalifa después de que la estrella del no-por se burlara de la masacre de los judíos con chistes enfermizos sobre que Israel fue derribada por guerrilleros con camisetas de Gucci falsas. Se ve que ha estado haciendo broma, ha estado apoyando a los palestinos, ha estado apoyando a Hamás, ha estado diciendo burradas. Mia ha hecho comentarios repugnantes y reprensibles celebrando los ataques de Hamás contra Israel. Y otro que también baila, Errejón evita llamar grupo terror tal a Hamás y equipara sus acciones a las de Israel. El diputado de Sumar insta a la Unión Europea a no alinearse con Israel y culpa a su ocupación de Palestina del conflicto actual. Hamás parece ser que no le parece un grupo terror tal, pero los del bulo del culo, aquellos que no existían, o sea, aquello que nunca pasó, pues sí que era terror tal homófobo. Oye, su criterio es curioso. Y como era de esperar, las Fuerzas Armadas de Israel denuncian en un vídeo la connivencia de una parte de España con Hamás. La cuenta oficial de las Fuerzas Armadas israelíes publica un vídeo de la manifestación a favor de Palestina en Madrid, en la que algunos asistentes justifican las acciones del terror. Madre. Y decían que lo del barco del Piolín era un ridículo internacional. Pues vaya, madre mía. Y lo de Jenner Hermoso también. Esto está muy bien. Y como Israel está en guerra, hace, pues bueno, bastantes publicaciones relacionadas con tal para señalar el horror, pero de una forma, pues bueno. Y es que siempre que ocurren estas cosas, se menciona que hay 1000 fallecidos, pero algunos concretos son más importantes que otros y se mencionan más. Entonces tenemos un montón de noticias mencionando a personas concretas que han pasado cosas graves allí, pero bueno, igual que otras miles. Y entonces tenemos esta española de 19 años fue secuestrada en una base militar donde estaba destinada el día del ataque de Hamás. Nada se sabe de ella ni de Iván, un vasco de 46 años que también se encontraba en la zona. Sí, en la zona había muchísimas personas y hay muchos secuestrados, muchos fallecidos y esto es pues bueno. La tragedia de los Kedem, un matrimonio y sus 3 hijos ejecutados en el búnker de Kibutz en el que vivían. Sí, claro, da pena, pero es que como todo. Una superviviente del Holocausto entre los secuestrados por Hamás. No sé hasta qué punto esto ya es sensacionalismo o genuino interés. No lo sé, no lo tengo claro. Esto lo entiendo más. La chica aquella que salió en el coche de los de Hamás, que parecía fallecida, resulta que no lo estaba. La madre de Shani Louk, la joven alemana exhibida por Hamás, asegura que está grave en un hospital de Gaza. La televisión pública difunde un vídeo en el que la mujer explica que su hija tiene un traumatismo en la cabeza y pide ayuda para sacarla cuanto antes de la franja. Esta noticia me parece relevante porque ella fue relevante por el vídeo que puso el propio Hamás. Pero bueno, vayamos con las noticias de la guerra. El horror del kibutz de Kfar Aza. Hamás quita la vida a casi un tercio de sus habitantes y corta el cuello a decenas de bebés. Las autoridades cuentan en al menos 200 cuerpos en una población de tan solo 756 habitantes, lo que eleva la cifra de fallecidos a casi un tercio de la población. Esta situación es terrible, así que muchos periódicos han hablado de hallados fallecidos 40 bebés en un kibutz de Kfar Aza, cosa que parece ser falsa. El ejército de Israel ha dicho que no tienen información que confirme que realmente esto ha ocurrido. Dicen que no saben nada de los 40 bebés que tanto se mencionan. Y ahora que Israel ha recuperado todo el terreno y se dispone a invadir o a rescatar, liberar, como queráis llamarlo, a la Franja de Gaza, el movimiento de resistencia islámica Hamás está dispuesto a hablar con Israel sobre los términos de la tregua, no rendición sino tregua, así lo informa Reuters citando a un representante del movimiento. Y esto es curioso porque las bases fundacionales y el manifiesto de los de Hamás dicen que nunca van a negociar nada con Israel, así que bueno, he intentado buscar esta noticia en otros sitios y la he encontrado en periódicos así muy secundarios, muy terciarios. Ningún gran medio de comunicación ha mencionado esto, entonces
bueno, cogedlo con pinzas. Y Netanyahu ha dicho que sobre la liberación de rehenes no vamos a negociar con terroristas, porque están los de Hamas diciendo que por cada bombardeo ejecutarán a un rehén. Entonces han dicho que no, que mira, es lo que hay. No va a ceder al chantaje. Y todo esto ha aparecido porque Israel toma el control total de la frontera de Gaza y se prepara para la invasión y pide a los palestinos que huyan a Egipto. Todos los territorios conquistados por Hamas ya los han perdido e Israel ya ha llegado a la frontera. Ya han dejado las cosas tal y como estaban y ahora parece ser que va a avanzar dentro de la frontera. Y ha dicho que los 2 millones de personas que viven en Gaza, pues que se vayan o que, bueno, quien pueda o quien crea conveniente irse. Lo que pasa que Egipto, que también hace frontera con la franja de Gaza, dice que no quiere dejar pasar a nadie porque imagino que temerá que 2000 personas entren en su país o que entren los terror tal dentro camuflados como refugiados. Y todo esto ocurre desde la franja de Gaza. Sin embargo, desde el norte, desde la otra punta del país, empiezan también los problemas. Un misil antitanque lanzado desde el Líbano impacta en el norte de Israel, que responde con nuevos bombardeos. Desde el domingo, el ejército israelí y la milicia libanesa Hezbollah intercambian disparos de artillería en la frontera en un momento de máxima tensión. Parece ser que el Líbano ha visto las costuras de Israel o que, bueno, ya que están los de Hamas, pues bueno, van a aprovechar. A causa de esto que ha hecho el Líbano, pues Israel frena incursiones desde el Líbano y convoca 300.000 reservistas. Israel bombardea el Líbano con helicópteros militares. Por la mañana, miembros de las brigadas de Al-Quds han tratado de entrar en Israel desde el Líbano. Por la tarde, Israel ha bombardeado la frontera y ha quitado la vida a 3 miembros de Hezbollah, que han respondido lanzando misiles y morteros. Además de todo esto, además de lo del Líbano, de Hamas y tal, Israel dice haber sufrido un ataque desde Siria y responde con fuego de artillería y morteros. 3 cohetes habrían impactado sobre el territorio israelí. Este nuevo frente hace temer que la violencia pueda derivar en una guerra más amplia. Entonces tenemos que Israel está rodeado por la franja de Gaza, está rodeado también por Líbano y por Siria. Tendría 3 frentes abiertos. Pero de momento, pese a todo lo que está ocurriendo, parece que Israel está fuerte y, bueno, un ataque de Israel quita la vida al ministro de Economía de Gaza y a otro alto cargo de Hamas. Todas estas noticias deben ser cogidas con pinzas. Es difícil de saber lo que está ocurriendo en cualquier guerra y en esto pues más porque, bueno, esa información va a ser tremenda. Aquí más o menos intento exponer lo que van diciendo los grandes medios de comunicación o medios de comunicación pequeñitos y tal, pero cuando es poca cosa, poca información que se puede encontrar, aviso, oye, esto, bueno, entonces tomáoslo con pinzas. Todo esto es una información aproximada de lo que quizá está pasando. Pero bueno, vamos a ir intentando encajar las piezas para entender la situación. Si te interesa seguir informándote de todo esto, suscríbete, que voy a hacer el esfuerzo de comprender un poquito todo esto, que me parece horrible, pero bueno, habrá que informarse. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, suscribíos, un saludo y nos vemos.